Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá. Hoy en Psicocriando entonces vamos a seguir profundizando un poco de un tema que hemos ido revisando poco a poco y es el tema de, digamos, de esa educación sexual de esos hijos. Y quise traer este tema de hoy, hablar de consentimiento, por una razón, y es que el año pasado tuve la oportunidad de estar en un congreso online en el que una sexóloga hablaba de este y otros temas, y me di cuenta que el consentimiento es importante no solo para, digamos, que esos hijos puedan tener esa conducta sexual responsable cuando poco a poco vayan a iniciar en este tema, sino también porque influye saber poner esos límites sanos para cualquier área de su vida, digamos, va a ayudar a que pueda relacionarse sanamente con otras personas, saber poner un stop o un, digamos, un alto a las cosas que no lo hagan sentirse cómodo y a veces estas cosas, digamos, comenzamos a darnos cuenta que son importantes, tristemente cuando ya han pasado situaciones difíciles, y por qué no adelantarnos a eso y para prevenir que eso suceda, enseñarle esta pieza, digamos, del rompecabezas a esos hijos, ¿sí? Y por eso básicamente me parece importante hablar de esto. Llámese cuando esos hijos, digamos, un ejemplo que uno escucha mucho hablando de consentimiento, ¿no? Que a veces uno de sus padres le dice, no, mi amor, pero saluda, dale un beso a la abuelita. Y resulta que ese hijo tal vez no quiere saludarla con un beso, sino solo, digamos, con un abrazo. Ahí es cuando uno se da cuenta que pues sí es importante respetar esos límites y esa voz de esos hijos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a verlo como un poco más aterrizado, a ver cómo podemos enseñarle ese consentimiento a esos hijos. Y por eso hoy tenemos a alguien que ustedes ya conocen, que estuvo acá con nosotros hace un tiempo, en el canal de YouTube hablando sobre cómo educar en temas de sexualidad a esos adolescentes, que fue como la puerta de apertura de este tema y por eso me encanta tenerla acá. Ella es Lizeth Peña, psicóloga, especialista en coaching sexual y actualmente está cursando 2 másters, uno en psicoterapia de apego y trauma y otro en sexología clínica y terapia de pareja, pero voy a dar la entrada para que ustedes la conozcan. Entonces, Lizeth, pues nuevamente gracias por volver a estar acá. Eh, Siempre, digamos, es lindo repetir con personas como tú, que uno como que entiende mucho estos temas de forma sencilla. Entonces, no sé si hay algo más de ti que las personas que recién te conocen quisieras compartirles. Primero que todo, gracias Gina por la invitación. Para mí es un placer siempre pues comunicar todo lo que aprendemos como profesionales, pero también como seres humanos, que es importante en el desarrollo, ¿no? Y no, creo que está perfecta la presentación. Cuéntanos, digamos, Lice, digamos, de este tema como para arrancar. Eh, ¿Cuál sientes tú que es la mirada, digamos, que la sociedad tiene de este tema? Cómo lo percibes? ¿Será que tal vez le ven la importancia a enseñarle a sus hijos el tema del consentimiento o no mucho? Tú digamos que has podido ver de este tema. Bueno, tenemos que primero entender que la sociedad ha cambiado, ¿no? Está cambiando. Eh, Bastante y como lo mencionábamos en el episodio anterior, estamos con unos nativos digitales, la era digital, donde hay información constante y a veces desplazamos la responsabilidad a estos medios, ¿no? Entonces está la televisión, no sé si se pueda decir acá, está el no por, ¿sí? Eh, y esto está desplazando lo que tenemos que ayudar y guiar a nuestros niños y adolescentes, sobre todo guiar y ayudar, ¿no? Acompañarlos en este proceso. Y resulta que me he dado cuenta también que esto tiene que ver mucho con eh, temas de apego y de trauma directamente relacionados con los padres, ¿no? Porque a veces como padres nos va a costar incluso
tener límites con otros. Entonces, ¿cómo enseñamos esto a las generaciones que vienen? ¿Sí? Entonces, si la pregunta es ¿cómo lo veo? Creo que estamos en un aprendizaje, pero muy rápido. O sea, tenemos que ir mucho más acelerados a los tiempos, porque la información está y tú encuentras información, ¿sí? Ahora tenemos a ChatGPT, que se volvió terapeuta para muchos, ¿no? Y para muchos adolescentes que preguntan absolutamente todo, y las inteligencias artificiales te dan la respuesta que tú estás buscando. Entonces, desplazamos todo eso y cuando empezamos a tener la interacción con nuestros adolescentes o nuestros infantes, entonces nos damos cuenta como padres que, no, pues ya lo sabe, entonces ya no me necesita, ya no soy una guía, pero resulta que como no hay un acompañamiento y una conexión emocional, ahí es donde se empieza a tergiversar toda la información. Y digamos, para ti, ¿cómo podríamos explicarle a las familias que escuchan y pues digamos, están acá contigo, este tema del consentimiento? Así de forma sencilla, ¿cómo podríamos definir esto y por qué sería importante enseñárselo? Y me gustaría que ahí hicieras énfasis en algo, porque a veces, Lizeth, cuando uno habla de estos temas, creen que, por ejemplo, consentimiento es importante solo para temas de saber poner límites en el tema de la sexualidad, pero en realidad sirve para todo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no sé, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, hace unos años, cuando yo era una adolescente y estaba en una Navidad con una abuela y unas tías, recuerdo que una de ellas me decía, yo ya había comido lo que quería, digamos, la cantidad que quería. Y me decían, Gina, pero ¿por qué no comes más? Sírvete más, que ahí hay una bandeja llena de cosas, ¿no? Yo les dije, no, yo así estoy bien. Y sí me insistió esa persona por mucho tiempo, muchas veces en ese momento. Y claro, ya luego de varios segundos, eso sí se volvió muy incómodo, ¿no? Y recuerdo que hubo un momento en que, claro, como a mí en ese momento no me habían enseñado lo que tú decías, a poner límites, yo ya no sabía cómo manejarlo, ¿no? Me sentí como, ¿qué hago? Esto no, digamos, no sé cómo manejarlo porque literal nunca me enseñaron a que esto podía pasar. Entonces sí hubo otra persona que estaba en esa mesa que dijo, no, mira, ella puso ese límite que yo no supe poner. Ella ya no quiere más, déjalo así. Bueno, ahí quedó la situación. Entonces, ¿por qué ser importante también, aparte de que nos digas qué es consentimiento, por qué ser importante darnos cuenta como papás, como mamás, que en realidad esto sirve para la vida, no es solo para que tenga una sexualidad, digamos, sana, sino para la vida en general de esos hijos? Claro, bueno, primero debemos entender que el consentimiento es una decisión libre y consciente para relacionarme de manera física, afectiva, emocional con un otro, ¿sí? Entonces, entendiendo eso y entendiendo que la libertad no me tiene que coercionar o que tengo también permiso a decir no y que ese no sea respetable para otro sin incomodar, ahí es donde se genera el consentimiento, ¿sí? Porque a veces decimos no, el otro se incomoda y entonces se empieza a decir, es que tú ya no me quieres, es que si tú no haces eso por mí, quiere decir, ahí hay manipulación. ¿Listo? Entonces, esto que tú estás diciendo es muy importante porque lo vemos muy reflejado en nuestra historia, ¿no? Es que hace parte de nuestra historia, hace parte de, vaya y despídase de su tío de pico, vaya despídase de su abuela, no le diga no a su abuelita cuando le da comida, porque la hace sentir mal, porque ella se esforzó por hacerle la comida y cómo usted no va a comer, ¿cierto? Y entonces decimos no o decimos, bueno, un poquito más, ¿por qué? Por no romper el vínculo, ¿sí? Por no afectar ese vínculo. Y eso lo vemos luego trasladado cuando somos adultos en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, y entonces el consentimiento se vuelve una parte importante porque nos permite aprender a pedir permiso y saber comunicar cómo queremos interactuar con un otro, ¿sí? Y también desde
los índices de bienestar que esto me genera relacionarme con un otro. Entonces, la libertad también implica que si yo digo no, tú entiendas mi no y no te molestes por mi no, pero claramente que el límite dice lo siguiente: cuando yo pongo un límite, el otro sí o sí lo va a sentir, por eso se llama límite, ¿sí? Entonces el otro va a decir, uy, ¿qué le pasó? ¿Sí? Entonces cuando dice, uy, ¿qué le pasó? Es ahí cuando se siente el límite. Ahí yo puse una marca, pero llegar a esto en muchos momentos no es tan fácil. Claro, estoy hablando como adulta. Ahora, ¿cómo yo le enseño a un niño a decir no y que yo como adulto también lo entienda? Porque si yo le estoy preguntando es porque quiero saber su opinión, ¿sí? Pero si me dice, no, no quiero comer, entonces, pero mira que yo me esforcé un montón por hacerte el brócoli. Mi amor, tienes que comer porque mira que mamá se va a poner brava, ¿sí? Mira que mamá se va a enojar, mira que mamá se va a poner triste. ¿Tú quieres que yo me ponga así porque no comiste? Y ahí ya estamos tergiversando completamente el no. Claro, estoy hablando de algo que es bastante controversial, que es el alimento, la alimentación en la infancia, ¿no? Que sabemos que es bien complicada. Pero poder ayudarle a entender que ese no debe tener un fundamento, que debe tener un argumento, que debe ser conducido por el bienestar, también va a permitir que podamos decir no en muchas ocasiones, ¿sí? Porque, de hecho, hace poco, no sé si estuviste o de pronto tuviste la oportunidad de ingresar, estuvo el Congreso Nacional de Sexualidad y Psicología de la SEP y hablaron sobre el consentimiento sexual que se está dando, una investigación que hicieron con jóvenes universitarios. ¿Y por qué esto es importante? Porque el joven universitario sigue siendo como un adolescente, ¿no? Como un joven, como un adulto joven que está explorando todavía. Y en esta nueva generación están saliendo apenas como del cascarón de la casa y enfrentándose a todo esto, y donde las docentes exponían que efectivamente, el consentimiento no se está teniendo presente en la construcción de las relaciones, porque no se sabe qué es, ¿sí? De pronto se dice que el consentimiento solamente es decir sí o decir no, y no, ¿sí? El consentimiento va mucho más allá de cómo me relaciono con el otro. En realidad esto me está generando bienestar. ¿Cuáles son las condiciones reales o las mínimas condiciones para determinar que hay consentimiento? ¿Sí? Entonces, digamos que, empezando por reconocer que el consentimiento lo que va a hacer es permitir que hayan relaciones sanas y de bienestar. Entonces, eso se construye desde mucho más antes, cuando empezamos a decir no y a decir sí en contextos familiares, en contextos, secundarios de pares, ¿sí? En donde empezamos a alzar la voz, donde le empezamos a decir al niño que su no es importante, el reconocer el cuerpo, el reconocer sus emociones, el por qué le está generando incomodidad, qué hace que no quiera ir a saludar a un otro, ¿sí? Todo este tipo de cosas se empiezan a construir desde que somos muy pequeños. Y digamos, me encanta, digamos, ahí cómo cerraste esa parte, Lizeth, porque claro, conecta bien con lo que quisiera preguntarte ahora y es, claro, no es lo mismo hacerlo con un niño, ¿no? Versus con un adolescente. ¿Cómo podríamos, digamos, miremos esos dos puntos como por separado, como para que los que te escuchan sea como más claro? ¿Cómo podría yo, digamos, enseñarle este tema del consentimiento a un niño o una niña? Digamos tú, ¿qué piensas? Ok, empecemos por indicar que el consentimiento se lo podemos enseñar a los niños desde la autonomía corporal, ¿no? Porque es también, además, es un tema bien importante porque es la prevención de abuso sexual. ¿Mm? Entonces, es el que entienda
que su cuerpo es suyo, que su cuerpo nadie lo toca, que no lo tocan ni amigos ni familiares, sino él mismo o ella misma en su descubrimiento, y nadie puede sobrepasar este límite, ¿sí? Porque aquí hay una barrera y hay un límite. Desde ahí ya estamos empezando a dar una conceptualización importante que es el límite. O sea, el otro no puede llegar hasta acá. Si llega hasta acá y esto me empieza a incomodar, ya ahí hay un daño, ¿sí? Y hay un abuso. Entonces, claro, es posible que muchos padres digan, no, pero es que no todo es abuso, no todo es, sí, porque también pasa. Y es entender, listo, mamá y papá solamente te van a tocar cuando tengas una incomodidad o cuando estés enfermo o cuando, ¿sí? Y cuando no. Porque las tasas de abuso sexual en menores se evidencia que son quienes más lo provocan familiares o personas cercanas al contexto, ¿sí? Que eso sería otro tema del que hablaríamos, como el grooming y qué es lo que pasa con estas, con las familias también, cuando digamos que de cierta manera buscan que haya un consentimiento del niño. Y aquí es súper importante aclarar esto. El niño no está en capacidad de decir que sí, porque siempre lo va a hacer a través de el miedo, la jerarquía. También hay un tema de poder ahí implícito, y por supuesto el niño se va a sentir culpable por anunciarlo. Entonces nosotros como padres tenemos que hacer esta prevención del no. Entonces, eso para los chicos. No sé si queda un poquito claro o quieres que profundice más en este aspecto. Digamos, me parece genial que hayas dicho eso, porque siento que ahí se abre como una oportunidad, y es que hace, pues, digamos, esto me desbloqueó un recuerdo. Hace, pues, ya varios años ya, en realidad, esto fue como año 2015 más o menos. Sí, 2014 tal vez. Yo, digamos, trabajaba en un centro que hacía exámenes para el PASE, y recuerdo mucho que la dueña del lugar donde queda, digamos, a la que le tenían arrendada el lugar donde yo trabajaba, ella tenía una nieta, una niña por ahí como de 6, 7 años. Y recuerdo mucho que, pues claro, digamos, una de las personas que trabajaba ahí, un auxiliar de enfermería, conocía muy bien a la niña, y un día, digamos, tenían que ponerle una vacuna a la niña, y fueron al consultorio que teníamos ahí de medicina, y sin avisarle a la niña nada, la cargaron, la subieron en la camilla, le bajaron el pantalón y su ropa interior y le pusieron la jeringa, que era un medicamento que tenían que ponerle. Claro, digamos que eso para mí, yo no dije nada, no hice nada, claramente yo también me sorprendí viendo esa escena, y lo siguiente fue que la niña se bajó de la camilla, hecho un mar de lágrimas, muy molesta con esa abuela y esa persona que le puso esa inyección. Tenía los ojos llenos así de lágrimas, así con charquitos, toda triste. No les dijo nada, pero no quería que la tocaran ni le dijera nada. Y ella lo único que hizo es que me cogió a mí de la mano y nos fuimos a jugar. Yo claramente pues ahí estuve un rato con ella mientras se calmaba, y yo pensé, y es algo que cada vez me da más vueltas, qué fuerte, porque ¿qué haría uno adulto si un día llega y sí, yo tengo que ir al médico y resulta que no me dice nada y me hacen eso? Pues para mí sería muy irrespetuoso, ¿no? Claramente ya uno grande tal vez no reaccione así, sino tal vez incluso diga algunas cosas un poco fuertes, porque claro, me invaden mi espacio, no me dice nada y se supone que tengo que quedar como si nada, ¿no? Y a mí
ver lo que le pasó a esa niña fue muy, muy revelador porque me hizo entender que uno desde pequeño, sí, de una forma u otra, incluso cuando tiene pocas palabras por la edad, sí siente o resiente cuando no respetan un límite que yo tengo, ¿no? Y qué distinto hubiera sido la misma escena si previamente le hubieran dicho, mira, fulanita, te vamos a poner una inyección porque acuérdate que esta medicina el doctor dijo que era importante para esto, entonces te vamos a sentar en la cama, te vamos a bajar la ropa y te la vamos a poner, siendo que ahí hubiera tenido ella más cooperación, pero la escena fue horrible porque claro, ya gritando, hecho un mar de lágrimas, cogiendo a una de esas personas a la fuerza para que no se moviera y la otra poniendo la inyección. Fue una cosa supremamente traumática y difícil para ella, eh, que en realidad, digamos, así haya sido una inyección que le hayan puesto suave o no, sí siento que no hubiera sido igual si le hubieran dado un previo aviso. Entonces, lo que tú dices, Lice, es muy valioso, porque en realidad, al hablar de consentimiento, no es simplemente decir, venga, esto, esto está bien o esto está mal y ya, sino qué me genera bienestar y qué no. Y cuando hay cosas que tal vez con un niño uno sí o sí tiene que hacer, llámese por su seguridad, por su salud, por esos no negociables que son importantes en la crianza, ¿cómo puedo avisarle previamente para que sea lo menos difícil para ella? No porque no lo vamos a hacer, no porque le voy a dar el control a ese hijo, pero Exacto, porque ahí se tampoco confunde voy a eso. respetar Ujú. su ser, ¿no? Porque en realidad, a la hora de la verdad, pues es un ser humano y no simplemente tengo que asumir que como yo soy la mamá o soy el papá, pues ya digamos que va a entender que esto es importante. No, porque es pequeño, porque tiene un cerebro inmaduro, porque claramente hay cosas que todavía no entiende y sí es bueno como avisarle para que vaya a cooperar. En disciplina positiva dicen algo que a mí me encanta y es conexión promueve cooperación. Si yo alimento primero con información esa conexión con ese hijo, decirle, mira, tenemos que hacer esto por tu salud, va a pasar esto, el doctor va a hacer esto, tenemos que hacer esto contigo. Si te sientes mal me puedes decir, yo voy a estar ahí para ti, pues eso va a bajar la alarma de su cerebro y va a tener más capacidad de ayudar, ¿no? Entonces, sí me parecía genial como aprovechar y decirles eso porque, pues no es que entonces acá Alicia está diciendo, no, entonces dejo que ese niño haga lo que él haga y ya, y solo se hace las cosas cuando él dice no, sino que hay que avisar previamente para respetar. Yo como, pensémoslo así, yo cómo voy a poder pretender que ese niño digamos, entienda que tiene que hacer respetar su cuerpo, si es que ni siquiera los adultos con los que viven lo hacen, ¿sí? Si los adultos con los que viven no lo respetan y no le avisan previamente qué va a pasar, pues no va a entender que en otros espacios tiene que hacer énfasis en que también lo respeten, porque ahí es cuando se cae en lo que Lice nos decía de ese abuso sexual y todas esas situaciones traumáticas que puede vivir un niño. No es simplemente porque llegó alguien fuera de la casa que vino a aprovecharse y ya, sino porque tal vez antes no le dimos como esos pilares que le podían enseñar a que si hay cosas que no le gustan, que no se sienten bien, pues tiene que poner un límite, tiene que decírselo a alguien de confianza, pero si con las personas que viven ni siquiera pasa, pues no va a poder hacerlo. Y ahí, en lugar de promover una conducta que sea protectora, va a haber una ventana que lo ponga en un riesgo de cosas que yo sé que luego no van a querer que esos niños vivan, pero va a pasar, es posible que pase. Entonces, sí es importante como ahí tener eso en cuenta, ¿no? Ujú. Sí, claro, y mira que es que, bueno, es que la infancia es súper importante y marca un punto de partida en el cómo nos relacionamos como adultos, Sí. ¿sí? Entonces, por supuesto que el no haber, es que esto tiene una consecuencia muy grande y es el no haber sido respetada, valorada. Y eso no lo entienden los niños, ¿sí? Y de hecho muchos adultos no lo entendemos hasta que empezamos un proceso terapéutico donde decimos, oh, sí, yo no me sentí ni valorada, ni escuchada, me sentí invisible. Entonces eso hace que cuando seamos adultos, incluso en la adolescencia, que se supone que es un momento de autoconocimiento, pues estamos todo el tiempo a la defensiva, intentando que el otro no me haga daño o no me haga sentir como me sentía antes, ¿sí?
de aprovechar este tiempo para conocerme y en la adultez tener relaciones sanas, ideales, ¿no? Porque esto es el ideal. Pero también tenemos que entender que en el contexto colombiano hay que desarrollar herramientas también que de protección, perdón, de protección, ¿no? Donde nosotros entendamos que afuera sí hay personas malas y afuera hay personas que no van a entender mi no. Entonces, ¿yo cómo hago y cómo me vuelvo grande para poner un no? ¿Sí? Donde el otro no lo va a comprender. ¿Sí? Entonces, todo esto es bien importante y digamos que nos quedaríamos acá un montón de tiempo precisamente por eso, porque el decir no es importante y eso que dices es bien necesario recalcarlo y no es que estemos diciendo que entonces se le permite todo al niño, no, porque hay que tener firmeza en diferentes momentos, pero en temas relacionados con el cuerpo y con la autonomía corporal, sí es necesario que les ayudemos a los niños a que entiendan que su cuerpo es suyo, ¿sí? Que su cuerpo, solamente la autonomía es de ellos y que cuando necesiten ayuda por algún daño o por un malestar, ahí es donde buscamos a nuestro adulto de confianza, ¿sí? Adulto de confianza, porque ahí es donde se confunde. Cualquier adulto, no, el adulto de confianza, ¿sí? Que eso me va a ayudar. Y me parece, digamos, muy bueno porque miremos entonces, digamos, siento que esto a veces es un poco más confrontativo cuando tienes un hijo adolescente, ¿no? Y a mí me recuerda, se me desbloquea otro recuerdo y es que en el año 2016, cuando yo todavía hacía consulta presencial, recuerdo mucho que una adolescente, una chica adolescente estaba con su mamá, tenían una relación muy mala porque ella tenía la mamá tenía una nueva pareja que estaba viviendo en casa y pasaba lo siguiente, la adolescente me decía palabras más, palabras menos, yo no me llevo bien con ese tipo. Y la mamá decía, no, es que no, desde que nos separamos de su papá, ella no quiere que esté con nadie más. Y cuando le pregunté al adolescente, esto va a sonar fuerte, pero es cierto y quiero que lo tomen como es, y es que esto invita a que reflexionemos, y es que primero fue uno que dos, digo yo, y primero llegó esa hija. Pero ¿qué pasaba? Esa hija adolescente en la consulta me decía, ahí enfrente de la mamá, es que no me gusta cómo es él conmigo cuando tú estás trabajando, ¿no? Él se quedaba bajo el cuidado de esa adolescente. Y entonces ella decía, no, él ya me ha dicho, doctora, que ella molesta mucho por todo, que es muy desobediente, que es muy rebelde. Y yo solo le hice una pregunta, y es, ¿usted se ha sentado a hablar con su hija adolescente para saber realmente qué es lo que pasa con esa persona, el por qué ella tiene una, digamos, tal vez prevención con esa pareja que usted tiene? No, doctora, pero es que él me dice pero es que él me dice tal cosa, pero es que él me dice tal otra. Le dije, ¿quién llegó primero a su vida, esa persona o su hija? Mi hija, doctora, pero ¿quién llegó primero? Y digamos, ¿de quién es hija? ¿De esa persona o suya? Es mi hija, pero, ¿sí? Y no les voy a decir, digamos, más, pero sí quiero que reflexionen que tal vez ciertas impresiones que ustedes tienen en su cabeza nos ponen una alarma grande. Y es que a veces uno le cree más a las personas desconocidas que a esos hijos adolescentes. Y es fuerte porque creemos que la adolescencia casi que transforma a ese hijo y no importa lo que pase, es culpa de la adolescencia y ya, ¿no? Entonces, por eso quiero arrancar por ahí que tú nos dijeras, Lisette, ¿cómo podríamos enseñarle consentimiento a un adolescente y realmente, digamos, por qué es tan importante? Bueno, el consentimiento en la adolescencia se explica desde varios puntos y es entendiendo que hay que hablar sobre los roles de género, ¿sí? Y hay que hablar qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿sí? Y en su defecto, si alguno también se identifica
desde otra perspectiva. ¿Por qué esto es importante? Porque actualmente, y esto son estadísticas necesarias y evidenciarlas, que el no por lo han venido consumiendo. Hay niños desde los 8 años que ya están empezando a verlo. Entonces, la consecuencia de eso es grandísima y gravísima además, porque entendemos que el consentimiento es directamente relacionado con la mujer. ¿Sí? Entonces, quien busca y quien incita es el hombre y quien propone es el hombre. Y entonces la mujer puede decir un no, pero busquémoslo otro poquito porque ese no realmente no es un no. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es nuevamente definir que el consentimiento es una decisión libre y consciente, pero además es afirmativa y entusiasta. Es decir, para yo decir sí, no lo tengo que decir solamente como, bueno, sí, a decir, uy, sí, porque lo deseo, porque es afirmativa. Cuando el sí está enmarcado en miedo, en culpa, en vergüenza, en una posible manipulación del entorno de la otra persona, ahí ya no hay consentimiento. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que debemos entender o el cómo se le explica este consentimiento, porque es que es de parte y parte, es diferente, no debería ser, pero es diferente el cómo se le plantea el consentimiento a los roles, a los diferentes roles, ¿sí? Porque hay que traer a colación todo lo que ha pasado en la violencia de género y todas las consecuencias que esto ha tenido y que se construye en un entorno, una contextualización por lo menos colombiana. ¿Sí? En donde si estás alcoholizada y me dices que sí, es un sí, ella dijo que sí, pues no, ahí hay un no, porque no tiene sus 5 sentidos, porque no fue un consentimiento entusiasta, ¿sí? Puede ser entusiasta, pero a raíz del alcohol. Por lo tanto, es una situación rara y extraña, es una conducta donde yo tengo que respetar que esta persona está alcoholizada, ¿sí? Y en la adolescencia esto se ve también mucho, no, un poquito de alcohol y ahí se va relajando porque ya me dijo que no, pero mientras vamos tomando y me va conociendo, me dice que sí. Ahí no hay consentimiento. ¿Sí? Y esto es necesario llevarlo a las escuelas y llevarlo también a las universidades, porque los chicos están saliendo a sus universidades a explorar el mundo y está súper bien que exploren, porque de eso se trata la universidad, pero hasta dónde llega y hasta dónde llego yo, ¿sí? Entonces, también sucede, por ejemplo, la anulación del consentimiento y es no tener en cuenta lo que me dijiste, sino buscar persuadir un sí. Y como entonces, buscar que cambies de opinión. Exacto, buscar ese cambio de opinión con, no sé, regalos, con salidas, y es válido que aquí también hay que tener en cuenta que el consentimiento puede cambiar, o sea, no es estático y puede cambiar antes, durante o después. ¿Sí? Entonces, el que se anule el consentimiento implica que yo no voy a tener en cuenta lo que me dijiste, pero voy a buscar otras formas para convencerte, ¿sí? Y luego de eso, pero mira todo lo que te he dado. O sea, te llevé al restaurante o te llevé al parque, comimos helados, de cuidado, pero yo soy hombre y yo tengo necesidades y tú no me das lo que yo quiero. Entonces, ahí podríamos, mira, ahí nos podríamos meter en temas de apego y de trauma rapidito, entendiendo que, claro, cuando me dices eso, me siento rechazada, me siento abandonada, yo no quiero que me dejes, hijo de madre, voy a decir que sí. Pero de manera muy interna, sé que no quiero, ¿sí? Pero expresarlo implica que si yo pongo un límite es posible que se rompa el vínculo. Y estamos dispuestas a ello, estamos
dispuestos también, porque esto no solamente, porque se vuelve entonces una conversación solo de género. Sí. Y es entender que el límite implica eso. Si el otro de verdad me quiere cuidar, quiere mi bienestar y me quiere proteger, va a entender ese no y va a respetar mis tiempos, ¿sí? Sí. Va a haber momento para atravesar o hablar de la relación sexual, ¿sí? Hablando específicamente de esta parte. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que es necesario, antes de tener una relación sexual, hablar sobre la relación sexual. Preguntarle al otro si, bueno, si estamos teniendo una relación exclusiva a nivel sexual, si está teniendo relaciones sexuales con un otro, si es su primera vez, qué ha escuchado de las primeras veces, también de cómo construye esta narrativa en torno a lo que es exclusividad y no, qué estamos construyendo como pareja, ¿sí? O cuál va a ser ese vínculo que nos va a atar. ¿Vamos a ser amigos que estamos experimentando o vamos a construir, vamos a tener una relación de pareja como novios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque resulta que en la adolescencia lo que pasa, bueno, y de hecho en la adultez también, y son estas idealizaciones luego de la sexualidad, ¿no? Luego del sexo, luego del acto sexual. Entonces es esta idealización muy marcada de que vamos a hacer la mejor pareja, ¿sí? Y también como muy Disney, ¿no? Claro, muy Disney. Y actualmente también, o la polarización, ¿no? De, no importa, ya tuve mi relación sexual y no pasa nada y quiero seguir experimentando. Y es válido solo si eso sí genera bienestar. Pero muchos adolescentes en realidad no generan bienestar, sino generan malestares, ansiedades, porque están en un proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo se están intentando conocer? Y si no hay herramientas, pues peor, ¿sí? Pero es una etapa bien importante de autoconocimiento donde yo puedo empezar a identificar mis nos y empezar a identificar mis sí o mis no negociables. Pero lo que pasa es que en el contexto a veces no se permite tener unos no negociables, sino más bien estar a la defensiva, que es completamente distinto. ¿Sí? Entonces yo me protejo porque y tiene que ver con el daño. Sí. Entonces, estos no negociables nos cuesta ponerlos, poner límites. De hecho, esto es una clase completa. El límite para todos, para los padres es distinto, para la pareja es distinto, para una persona que acabo de conocer es diferente y para una persona que trabaja conmigo es distinto. O sea, hay muchos límites y hay muchas formas de poner límites, ¿sí? Y dentro de eso, entender que cuando yo estoy construyendo una conexión sexoafectiva con un alguien, también debo protegerme, ¿sí? Debo proteger mi corazón, debo proteger el vínculo, debo proteger y saber cómo me estoy moviendo. Sería otro tipo de conversación. O sea, todo eso que estoy diciendo son conversaciones independientes. Pero para concluir un poco sobre el tema del consentimiento, es entender que el consentimiento tiene que ser simétrico, no asimétrico. ¿Sí? No de jerarquía, y esta jerarquía puede estar muy envuelta como o porque es alguien que está en un poder mayor, o en su defecto, en mi jerarquía mental y emocional está más arriba que yo, ¿sí? Que está es bien importante, y desde ahí ya hay una asimetría. Y hay asimetrías y guiones de género donde digamos que, donde se ve la insistencia, por ejemplo, del hombre hacia la mujer. Guiones de género donde
donde nuestro no a veces no es tan válido. Y viceversa, entonces, donde cuando el hombre dice no, entonces no es un hombre, ¿sí? Porque también hay una carga bien importante ahí también para el hombre. Si el hombre dice que no en su adolescencia, no, es poco machito, o no es un hombre de verdad, no le enseñaron, y otro tipo de narrativas que tienen los adolescentes que no vamos a indicar acá, ¿no? Pero es el mismo discurso de nosotros como sociedad que hace que también el consentimiento empiece a tergiversarse, a fracturarse y no podamos tener conversaciones sanas y conversaciones de bienestar. Sí, y me parece genial eso que dices porque siento que es una gran forma de ir cerrando poco a poco este episodio y es el consentimiento tiene que ser simétrico, ¿no? No tiene que haber una simetría de poder donde yo hago por aprobación externa, llámese de un papá, llámese de una pareja, llámese de un jefe o de cualquier persona, hago algo simplemente porque me quiera, porque me acepte, aun cuando por dentro de mí yo no quiera y ni me sienta cómoda, ¿no? Entonces, uno, eso, y dos, lo que tú decías me hace mucho sentido de que el tema que decías de las violencias de género, porque cuántas veces, a veces uno dice que sí cuando realmente no quiere y a la hora de la verdad simplemente porque ese vínculo siga, ¿no? Y pasa mucho a veces en la adolescencia, llámese con ese amigo que no se acaba esa amistad, llámese con ese primer novio o esa primera novia, llámese con ese grupito con el que estoy para arriba y para abajo en esa adolescencia, y para que me acepten, llámese, por ejemplo, algo que a veces pasaba en mi colegio en esa época, no sé si todavía pase, pero tal vez sí, y es, hablaban de su primera vez y presumían entre sí, unos jóvenes con otros, mira, yo ya la hice, fue con fulano, fue de tal forma, esto, lo otro. Y había personas que en esos círculos a veces mentían simplemente por el hecho de que no lo sacaran de ese círculo social, ¿no? Ay, sí, fue genial, fue con esa persona, fue de tal forma. Entonces, ahí es cuando uno entiende mucho, dice, cuando se habla de temas de violencias de género, que aparecen mucho a veces sin darnos cuenta, ¿no? Comienzas a sembrar la semilla en esa adolescencia especialmente, porque claro, estoy formando mi identidad y creo que todo debe formarse en relación a otros para ser alguien, cuando debo aprender a ir construyendo mi identidad independientemente de los demás, pero eso a veces lo entienden es años después. Y cuando se siembra esa semilla entonces un poco negativa en la adolescencia, luego es cuando uno escucha personas, especialmente mujeres, que dicen, es que no entiendo por qué siempre me meto en una misma tipo de relación con un mismo tipo de persona, ¿no? Me hace mucho sentido y me parece genial porque en realidad, digamos, ahí poco a poco se van relacionando como las cosas, porque sin planearlo, hace algunos episodios recientemente hablamos de violencias de género, que pues les puede ayudar mucho como entender mucho ese tema de violencia vicaria, también hablamos acá, violencia obstétrica, que pueden ir a verlos porque ahí ese tema de manipulación como que está muy involucrado cuando no le da valor a ese consentimiento. Y para cerrar entonces con broche de oro, Lice, hoy, cuéntanos en este momento tú qué servicios ofreces, digamos, en este y otros temas, a los que escuchan y desean como más información para tener asesorías contigo. Bueno, Gina, muchas gracias también por este espacio. Primero, es un tema no solo que me apasiona, sino que al que le tenemos que dar más visibilidad, ¿no? Y al que tenemos que hablarlo, porque cuando lo hablamos es cuando empezamos a discutir sobre estas formas de pensar, ¿no? Entonces es súper, súper, súper importante. Actualmente tengo consulta de manera particular, tanto virtual como presencial.
como he venido adelantando también estudios nuevos como apego y trauma, digamos que vinculados con la sexualidad, tiene mucho que ver y mucho sentido, y ya lo vimos acá en este episodio, la importancia de lo que pasa en la infancia, las conexiones, lo que pasa en nuestro hogar, el cómo nos vinculamos con mamá y papá y esto cómo se ve afectado o como consecuencia de las relaciones en la adultez. Entonces, digamos que tengo 3 servicios importantes. El primero es la terapia sexual individual y o de pareja. La segunda es la psicoeducación con padres de familia, entonces para hablar de estos temas, mira, tengo mi adolescente, no sé cómo hablarle, no sé cómo decirle, he intentado por este lado, y es hacer también un acercamiento con estos padres de familia que quieren construir también una identidad en los adolescentes o en los infantes. Y está un tercer servicio que es directamente relacionado con las instituciones educativas, llámese colegios, universidades, institutos, con quienes desarrollamos charlas, proyectos sobre sexualidad en las diferentes etapas de la vida, el reconocer el cuerpo, el reconocer las formas de expresarme, la identidad de género, todo esto que es bien importante, la orientación sexual y demás, de hablarlo en los colegios, y a eso me dedico. Esos 3 servicios son los fundamentales en Sexuam. Sexuam es mi comunidad que básicamente es sexualidad a tu medida, porque así como hay personas, hay sexualidades. Entonces es a la medida de cada uno y de lo que se requiera, ¿sí? Me pueden encontrar en este momento, estamos en actualización de la página, pero me pueden encontrar por Instagram como Sexuan Raya al Piso a tu medida, por Facebook igualmente, y por redes sociales como TikTok también, que ahora toca también viralizar todos estos espacios más para los jóvenes, allá también me pueden encontrar. Y por supuesto el WhatsApp, no sé si también lo colocamos. Sí, yo igual lo coloco en la descripción. Igual aquí todas las redes sociales yo las coloco acá en la descripción del episodio para que quieran, digamos, verlo. Pues Lisette, nuevamente gracias. Yo te decía esa vez que grabamos hace 2 años ese primer espacio que Ya 2 este años. tema daba para mucho y sigo hablando de eso porque, claro, hay algunos, digamos que esa vez que hablamos de educación sexual fue como el general y ahí poco a poco voy tocando como las piezas como más, digamos, más chiquitas, por decirlo de alguna manera, como para ampliar, porque sí me he dado cuenta que hay 2 temas que especialmente hoy en día son muy fuertes que hay que trabajar, y es el tema, digamos, de cómo ver el tema de pantallas con esos hijos y el tema, digamos, de sexualidad. Siento que son 2 retos que a veces se encuentran, a veces no, en la crianza de esos hijos. Entonces por eso es que me parecía genial volverte a tener acá. Acá tienes un espacio siempre que desees hablar de este y otros temas, y más, digamos, por esos máster que estás estudiando por ahí más adelante, te volveremos a tener por acá seguramente, porque a mí me encantan personas como tú que primero se siguen formando y segundo dan esta información de forma tan clara y sencilla para las familias. Lo honro, lo agradezco, lo valoro, y si puedo ayudar a difundir a personas como tú, pues lo seguiré haciendo. Acá tienes un espacio siempre que lo desees para compartirnos de estos temas, y gracias por haber estado acá con nosotros hoy, Lisette. Gracias, Gina. Muchísimas gracias por tu invitación. Y si me permites, o sea, me gustaría como hacer un cierre del consentimiento, como también para que quede como claro algunos puntos y ya. Listo. ¿Sí? Y es entender primero que el consentimiento es psicosexual, y el consentimiento debería tener o poseer unas características especiales. La primera, que sea de forma voluntaria, libre y sin coacción. Segunda, que sea bajo la condición de sobriedad. Quien esté en estado de alicoramiento no está en capacidad de consentir.
Tercero, que sea de forma específica y contundente, porque el consentimiento en cualquier momento se puede revertir y eso es muy, muy, muy importante. Que sea entusiasta, afirmativo y de confianza, ¿sí? Que sea un sí deseado y no un sí coaccionado. Eh, que sea, que sea conveniente y que se pueda revertir en cualquier momento. Eso es súper importante y es una de las características que quiero dejar acá para el consentimiento, como para hacer el cierre y que se lleven esos puntos necesarios para entender de manera más concreta el consentimiento sexual, psicosexual. Sí, bueno, muchísimas gracias por ese cierre, un abrazo enorme y ya sabes, bienvenida acá siempre y me encantaría que puedan compartir esto con más familias porque sé que esto va a ser muy útil para todos los que puedan escucharlo, sea desde la plataforma que lo escuchen. Y ya saben, todos los datos de Lice los encuentran en la descripción de este episodio. Entonces, un abrazo enorme, Lice, y espero poder volver a conectar contigo pronto. Muchísimas gracias, Gina. Gracias a todos. Bueno, un abrazo, chao.